Buenas noches, profesor. Hoy mi grupo conformado por Andrés Gómez, Daniel Segura, Nivis Blanco, Yuli Castro y mi persona Tony Bolívar estaremos hablando sobre el tema planificación rígida a la anticipación estratégica. Bueno, para empezar yo estaré dando una introducción general breve y un poco sobre el contexto histórico. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema pues muy importante y fundamental para entender los cambios en la forma de planificar y tomar decisiones en un mundo pues contemporáneo. Durante gran parte del siglo XX, específicamente en los países con un sistema socialista o comunista, predominó un modelo de planificación central rígido. ¿Esto qué quiere decir? Pues eran países donde el Estado controlaba todos los aspectos de la economía, la política, la sociedad, y pues las decisiones se tomaban desde el poder central, sin espacio de pronto para la flexibilidad, la innovación o la participación ciudadana. Este tipo de planificación buscaba garantizar el desarrollo mediante planes pues, quincenales, metas fijas, estructuras jerárquicas. Sin embargo, pues, con el paso del tiempo se demostró que esta rigidez también limitaba la capacidad de respuesta ante los otros cambios sociales, tecnológicos y pues, económicos. Por eso, a fines del siglo XX surgió la necesidad de adoptar una nueva visión, y aquí es donde aparece pues, la anticipación estratégica. Un enfoque que no buscaba de pronto controlar el futuro, sino que buscaba prepararse para, para cuando llegase ese futuro, pues tener de pronto una evaluación de posibles escenarios y el análisis pues, de posibles riesgos a pasar. También pues la participación de diversos actores o factores que pudieran influir en ese futuro. Para comprender mejor este cambio, pues analizaremos dos casos históricos muy importantes como lo fue la primavera de Praga, que ocurrió alrededor de los años de 1968 en Checoslovaquia, y otro caso histórico que también es importante como lo fue la perestroika, que ocurrió en los años de 1985 o entre 1991 más o menos en la Unión Soviética. Pues estos casos históricos son muy importantes. eh, Ambos intentaron reformar de pronto sistemas altamente planificados y sus resultados nos dejaron valiosas lecciones, sobre todo la importancia de la perspectiva moderna. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la Primavera de Praga, 1968, intento de reforma política. La Primavera de Praga fue un movimiento de reformas políticas y sociales que tuvo lugar en Checoslovaquia en 1968, liderado por Alexander Dubček, quien buscaba transformar el sistema comunista sin abandonar completamente sus bases ideológicas. Dubček propuso lo que llamó un socialismo con rostro humano, es decir, un sistema que mantuviera los principios del socialismo, pero al que mismo tiempo incorporaba mayor libertad de expresión, libertad de personas, pluralismo político y una economía menos centralizada. Este movimiento representó un intento claro de flexibilizar la planificación rígida que dominaba en los países del bloqueo soviético. Se trataba de una misión más abierta y adaptiva que intentaba responder a las necesidades reales de la población y al contexto internacional cambiante. Sin embargo, la Unión Soviética percibió estas reformas como una amenaza a su control político sobre Europa del Este. En agosto de 1968, tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para poner fin a las reformas y restaurar el régimen autoritario. La represión de la Primavera de Praga demostró que intentar transformar un sistema rígido sin anticipar las resistencias internas y externas pueden conducir al fracaso. En términos de perspectiva, Duque no logró prever todos los escenarios posibles ni los intereses de los diferentes actores implicados, lo cual es una de las lecciones
una de las lecciones claves que hoy en día se aplican en la anticipación estratégica. Décadas después apareció un proceso similar, pero con enfoque estratégico, llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética, que es la bandera que estamos representando a continuación. Esta Unión Soviética era un régimen Estado general socialista que comunicaba los pensamientos comunistas, marxistas y leninistas. Esta Unión Soviética estaba conformada por 15 repúblicas, que eran Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, y todo terminado con tan. Este país se representaba por medio de este mapa. Lo conformaba estas 15 repúblicas, donde su departamento era Moscú, que actualmente Moscú le pertenece a Rusia. Eran estos 15 países que hacían un solo país. La Unión Soviética fue representada por varios líderes, y el primer líder de esta unión fue este senador del siguiente país de la Unión Soviética, fue Vladimir Lenin, que fue este señor. Este señor fue el que fundó la Unión Soviética en los años 1922, cual lideró este país por muchos años, que lamentablemente falleció en el año 1924. Este estado tuvo varios líderes. Nos vamos a enfocar solamente en un solo líder. Nos vamos a enfocar sobre este señor, llamado Mikhail Gorbachev. Fue un líder de la Unión Soviética en los años 1985 a los años 1991. Fue el último líder de este país. A este señor, el país pasaba por muchas crisis. Entre ellas pasaba la crisis económica, política y social. Este señor creó dos reformas. Una reforma que se llamaba Troika, que en español construcción económica. Lo que él buscaba con esa economía era pasar a una economía controlada por el Estado a una economía que era más eficiente y productiva. En esa reforma había varios ítems, y uno de esos ítems era que las empresas tomaran sus propias decisiones sin que el Estado, sin que tuvieran rindiéndoles cuentas al Estado. Otro de esos ítems importantes es abrieron pequeños negocios como tiendas, locales de ropa, etc. Queriendo así con esta reforma fomentar la eficiencia y la productividad para la economía, ya que cuando le entregaron el liderazgo a este señor, la economía estaba en crisis, y lo que él quería hacer era aumentar la misma economía de dicho país. La segunda reforma que este señor hizo, Glasnost, que traducido en español se traducía como la transparencia de la política. Esta reforma política de las personas, que una persona no dependía necesariamente que sea del Senado, podría opinar y criticar las reformas o todas las políticas planteadas por el Estado. Después de un tiempo, las reformas causaron inestabilidad. Muchas de las personas de estos países a continuación pedían independencia. Países como Ucrania, Lituania, Letonia, etc. Dentro de esos 15 países exigían una independencia, y el sistema comunista se independizó. En 1991, la Unión Soviética
se disolvió en 15 países diferentes, donde ese mismo año fue el fin de la Unión Soviética y la nueva era de Europa y Asia. Después de todo lo que le conté, intentar hacer una anticipación estratégica en un contexto político real, en la cual buscaba comprender posibles escenarios a futuros y adaptarse en ella. Después de estas aplicaciones pasamos de la planificación rígida a la anticipación estratégica, a un cambio de paradigma. Tanto la primavera de Praga como la perestroika reflejan el paso de un modelo de cambio total a uno de adaptación y aprendizaje continuo. La planificación rígida se basaba en la idea de que el futuro era predecible y controlable mediante planes fijos, cifras concretas y decisiones centralizadas. Este modelo funcionaba en contextos estables, pero fracasaba cuando el entorno cambiaba rápidamente, como ocurría en la globalización, los avances tecnológicos y los movimientos sociales. En cambio, la anticipación estratégica propone una visión completamente diferente. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para distintos futuros posibles. Esta nueva forma de pensar implica evaluar múltiples escenarios, no solo uno, analizar los intereses y resistencias de los diferentes actores sociales y políticos, desarrollar estrategias flexibles que permiten reaccionar ante los cambios del entorno y aprender del pasado para tomar decisiones más informadas. En la actualidad, esta mentalidad prospectiva se aplica no solo en la política, sino también en las empresas, la educación, la ciencia y la gestión pública. Los líderes modernos comprenden que la flexibilidad, la participación y la anticipación son claves para construir el futuro. Por eso, estos procesos históricos no solo fueron lecciones políticas, sino también ejemplos de cómo errores del pasado abrieron el camino hacia una planificación más inteligente y estratégica en la actualidad. Y por último, pasamos a la conclusión. En esta parte podemos deducir de toda la información suministrada por nuestros compañeros que el tránsito de la planificación rígida a la anticipación estratégica simboliza una profunda evolución en la forma de pensar el desarrollo y la gobernanza. ¿Qué enseñanza nos dejó la primavera de Praga? Esto nos enseñó de que los intentos de cambio deben considerarse sobre los factores de resistencia y la necesidad de consenso social y político. Por otro lado, su fracaso evidenció que la innovación sin análisis de escenarios pueden ser provocadas por la misma rigidez del poder. La perestroika, por otro lado, mostró una visión más estratégica. Intentó transformar el sistema desde cero, evaluando los riesgos y abriendo espacios de diálogo. Aunque no logró evitar la disolución de la URSS, dejó como legado una nueva forma de pensar, anticipar antes de imponer. Hoy en día encontramos un mundo caracterizado por la incertidumbre y el cambio constante. La perspectiva y la anticipación estratégica son herramientas fundamentales que nos permiten a nosotros, como a los gobiernos, empresas y organizaciones, analizar tendencias para prever conflictos, construir escenarios de futuro sostenible. Y por último, todos estos procesos históricos nos recuerdan que el futuro no se controla con rigidez, sino con visión, diálogo y adaptación. Y por último los dejo con esta frase basada en la perspectiva. El futuro no se predice, se construye. Y para construirlo debemos aprender del pasado y actuar con estrategias en el presente. Muchas gracias.